La mañana empezó como casi todas. El despertador sonó a las 6:30, con ese sonido metálico que no molesta, pero tampoco invita a quedarse. Ella estiró el brazo sin abrir del todo los ojos y lo apagó en el segundo intento. Afuera, el cielo todavía estaba gris, indeciso entre amanecer o seguir dormido un poco más. Se quedó quieta unos segundos, no pensando en nada importante, solo dejando que el cuerpo reaccionara antes que la mente. La habitación era pequeña, ordenada sin esfuerzo. Nada fuera de lugar, nada que llamara la atención. La ropa preparada la noche anterior descansaba doblada sobre la silla. Un gesto automático que repetía desde hacía años. Se levantó. En el baño, el espejo le devolvió un rostro conocido. Ni cansado, ni entusiasmado. Correcto. Como todo en su vida. Mientras se cepillaba los dientes, repasó mentalmente el día. Trabajo. Correos. Reuniones. Almuerzo rápido. Volver a casa. Nada inesperado. Y eso, en teoría, era bueno. Tenía un empleo estable, un salario suficiente, un apartamento tranquilo. No le faltaba nada esencial. Cuando alguien le preguntaba cómo estaba, respondía siempre lo mismo. Bien. Todo normal. Y era verdad. Pero solo en la superficie. En el metro, rodeada de cuerpos que evitaban mirarse, observó su reflejo en la ventana. El vagón avanzaba rápido, pero dentro todo parecía suspendido. Pensó, sin dramatismo, que llevaba años moviéndose sin sentir realmente el trayecto. Como si su vida estuviera en modo ahorro de energía. En la oficina la saludaron con la cordialidad de siempre. Sonrisas educadas. Comentarios breves. Nadie la ignoraba, pero tampoco nadie la veía del todo. Era eficiente. Cumplidora. Confiable. El tipo de persona que nunca da problemas. A media mañana, mientras revisaba un informe, sintió algo extraño. No dolor. No tristeza. Una especie de presión suave en el pecho, como una pregunta que no terminaba de formularse. Levantó la vista del monitor. Todo seguía igual. Y sin embargo, algo no encajaba. El almuerzo lo hizo sola, como muchas veces. Eligió una mesa junto a la ventana. Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente. Gente caminando rápido, coches tocando la bocina, conversaciones fragmentadas que no llevaban a ningún lado. Pinchó la comida sin hambre real. Fue entonces cuando recordó algo. No un recuerdo grande. Una imagen pequeña. Ella, muchos años atrás, sentada en el suelo de su habitación, rodeada de papeles, dibujando sin preocuparse por el tiempo. Recordó la sensación exacta, la espalda doblada, la lengua ligeramente afuera, la concentración absoluta. No pensaba en si era buena o mala. Solo hacía. La imagen apareció y se fue, pero dejó un eco incómodo. Se preguntó cuándo había sido la última vez que hizo algo sin preguntarse primero si tenía sentido, si era útil, si valía la pena. No encontró respuesta. Esa tarde trabajó igual que siempre. Respondió correos. Asintió en reuniones. Tomó notas que nadie volvería a leer.
pero algo se había movido. No lo compartió con nadie. No lo anotó. No lo racionalizó. Simplemente quedó ahí. Como una piedra en el zapato que al principio molesta poco, pero no te deja caminar igual. Esa noche llegó a casa más cansada de lo habitual. No físicamente. Era un cansancio distinto, como si hubiera pasado el día sosteniendo algo invisible. Se quitó los zapatos, dejó el bolso en su lugar habitual y se sentó en el sofá sin encender la luz. El apartamento estaba en silencio. Un silencio limpio, casi elegante. Se quedó así un rato. No mirando el teléfono. No pensando en nada concreto. Hasta que, sin saber bien por qué, se levantó y fue hacia el armario. En la parte más alta, detrás de una caja olvidada, estaba una carpeta vieja. Dudó antes de bajarla. No porque doliera, sino porque no sabía qué iba a sentir. La abrió. Dibujos. Bocetos. Intentos. Nada extraordinario. Nada digno de exposición. Pero cada hoja tenía algo que reconocía de inmediato: intención. Se sentó en el suelo y empezó a pasar una por una. Algunas le parecieron ingenuas. Otras torpes. Pero en todas había algo que ya no veía en su vida actual. Presencia. No nostalgia. No tristeza. Solo una constatación silenciosa. Se dio cuenta de que no había dejado de dibujar porque no pudiera. Había dejado porque, poco a poco, fue decidiendo que no era importante. Y esa fue la primera vez que lo pensó así. Yo tomé esa decisión. No alguien más. No la vida. No las circunstancias. Ella. No ocurrió de golpe. No hubo promesas. No hubo planes grandiosos. Solo una decisión pequeña. A la mañana siguiente, antes de salir, tomó un cuaderno en blanco y un lápiz. Los guardó en el bolso como quien no quiere llamar la atención. Ese fue todo el acto. No le dijo a nadie. No lo publicó. No lo convirtió en objetivo. Ese día, durante el almuerzo, en lugar de revisar el teléfono, abrió el cuaderno. Dibujó sin expectativas. Líneas torcidas. Manos inseguras. Nada bonito. Pero algo pasó. El tiempo se acortó. 10 minutos parecieron 2. Cuando volvió al trabajo, no estaba eufórica. No estaba transformada. Pero había una diferencia sutil, se sentía más dentro de sí. Repitió el gesto al día siguiente. Y al otro. No todos los días tenía ganas. No todos los dibujos le gustaban. Pero nunca se obligó. Ese era el acuerdo silencioso. Al principio, nadie notó nada. Pero los cambios verdaderos nunca hacen ruido al empezar. Ella empezó a llegar a casa con menos urgencia. A apagar el teléfono sin culpa. A caminar un poco más despacio. Un día, una compañera le dijo: "Te noto distinta". No supo qué responder. Porque no sabía explicarlo. Y no quiso. Lo que estaba pasando no necesitaba traducción. Con el tiempo, algo más cambió. No su trabajo.
no su rutina externa. Cambió la forma en que se escuchaba. Cuando algo no le gustaba, lo notaba antes. Cuando algo le interesaba, no lo descartaba tan rápido. No era valentía. Era atención. Toda decisión, incluso la silenciosa, tiene un costo. Un viernes, le ofrecieron asumir más responsabilidades. Más horas. Más visibilidad. Más dinero. Antes, habría dicho que sí sin pensar. Esta vez pidió tiempo. Esa noche no dibujó. Caminó. Pensó. No buscando la respuesta correcta, sino escuchando la reacción del cuerpo. Y la respuesta fue clara. No era un no definitivo. Pero tampoco era un sí automático. Al lunes siguiente, habló. No justificó. No explicó de más. Dijo. Ahora no. Hubo silencio. No fue bien recibido. Pero fue respetado. Y algo dentro de ella se acomodó. El cambio no fue inmediato. Ni espectacular. Siguió trabajando. Siguió pagando cuentas. Siguió teniendo días malos. Pero ya no estaba desconectada. Su decisión silenciosa no cambió su vida desde afuera. La cambió desde adentro. Y eso alteró todo. Empezó a elegir mejor en qué gastaba su energía. En qué conversaciones entraba. En qué expectativas aceptaba. No se volvió egoísta. Se volvió precisa. Un día cualquiera, mientras dibujaba en el parque, levantó la vista y sonrió sin razón aparente. No porque todo estuviera resuelto, sino porque estaba presente. Y entendió algo importante. Las grandes transformaciones no siempre empiezan con un acto valiente frente al mundo. A veces empiezan con una decisión tan silenciosa que nadie más la oye. Pero tú sí. Nunca contó esta historia como una hazaña. Porque no lo era. Era una elección repetida en lo pequeño. Y eso fue suficiente. Porque cuando dejas de abandonarte en silencio, la vida empieza a responder distinto.